Buenos días, estudiantes de grado octavo. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una explicación de los temas que estamos viendo durante este segundo periodo. Pero entonces voy a retomar un poquito de lo que trató el primer periodo haciendo como una línea de tiempo. Comenzamos viendo la literatura prehispánica en Colombia y todos los acontecimientos más relevantes y su literatura más presente durante ese tiempo en nuestra cultura. Seguimos con la literatura prehispánica, perdón, y ahí encontramos a unos representantes muy sobresalientes y también sus obras y todos aquellos acontecimientos y hechos más relevantes que sucedieron en esa época en Colombia. Seguidamente, y el periodo que estamos trabajando ahorita, que es el segundo periodo, comenzamos viendo lo que fue literatura neoclásica. La literatura neoclásica se caracteriza muchísimo porque forma parte de la educación y la razón del ser humano. Para ello, entonces les voy a compartir el trabajo que estaba haciendo para exponérselos a ustedes. Entonces, niños, comenzamos viendo lo que fue la literatura neoclásica colombiana. Comenzamos con nuestro objetivo, seguidamente con el conocimiento previo, que fue una lluvia de ideas sobre los medios de difusión en Colombia. Después de eso, comenzamos viendo la definición y la ubicación del periodo neoclásico en Colombia. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, niños, el neoclasicismo fue un movimiento cultural, artístico y literario que se desarrolló inicialmente en Europa, desde mediados del siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XX. El término neoclasicismo surgió para dominar al movimiento estético que reflejó en las artes los principios intelectuales de la Ilustración, movimiento ideológico y filosófico que se había transmitido a todos los ámbitos de la cultura, transformando todas las estructuras del pensamiento. Es decir, niños, que el neoclasicismo sirvió para transformar el pensamiento de la época, el pensamiento de nuestra sociedad. Estamos hablando de dos conceptos muy importantes, neoclasicismo e ilustración. Entonces ya entendimos que el neoclasicismo fue un movimiento cultural, artístico y literario, el cual sirvió para transformar el pensamiento de la sociedad de ese tiempo. El auge del neoclasicismo fue entre el año 1800 y 1830 y tengamos en cuenta que esta literatura nace en Europa, pero es trasladada a Colombia en ese tiempo. Ahora, ¿qué entendemos por ilustración? La ilustración fue un movimiento intelectual que logró que el siglo XVIII fuera conocido como el siglo de las luces. ¿Y por qué el siglo de las luces, niños? Porque sucede que la luz representó en ese tiempo razón y la razón a su vez significó educación y difusión de conocimientos. Es decir, que en ese tiempo el siglo de las luces representaba para la sociedad y para nuestras personas ilustradas, es decir, nuestros políticos, conocimiento y razón. Y debemos tener en cuenta, niños, que durante el siglo XVIII y siglo XIX aparece la enciclopedia. En ese tiempo la enciclopedia albergaba una cantidad de conocimientos muy importantes para la época. Hoy en día nuestra enciclopedia, ¿cuál es? Entonces tenemos Google, tenemos una cantidad de herramientas tecnológicas, pero nuestro primer libro como tal y la que tenía muchísimo conocimiento en ese entonces fue la enciclopedia. Seguimos más adelante y encontramos una bandera que pertenece a Francia. Y sucede, niños, que las ideas ilustradas propias de Europa, especialmente de Francia, llegaron a nuestro territorio colombiano a través de la difusión de los libros franceses traducidos al castellano y por la aparición de los periódicos donde los pensadores ilustrados expusieron sus ideas y opiniones. En nuestra clase, las que hemos tenido, les había comentado a ustedes que gracias a un gran personaje ilustre como lo fue Antonio Nariño, fue que Colombia en ese tiempo logró de una u otra manera dejar a un lado todo lo que fue la parte de la atadura,
gracias a él fue que él tradujo los derechos del hombre, los tradujo del francés al castellano, tradujo los derechos del hombre y del ciudadano. Entonces, lo que fue Antonio Nariño fue una persona muy, pero muy importante en esa época porque logró de una u otra manera enfrentarse a sí mismo y enfrentar a la patria como tal, enfrentar los sentimientos que tenía y la riqueza que todos esos derechos del hombre trajo consigo a nuestra sociedad. Después seguimos con un segundo objetivo que fue explicar la característica principal y temas de la literatura neoclásica colombiana. La literatura neoclásica se caracterizó más por la razón, por resaltar la patria y exaltar la grandeza de nuestros héroes. Es importante y debemos siempre tener en cuenta que detrás de nosotros existieron unas grandes personas, unos grandes héroes que hicieron que nuestro país fuera un país libre, libre de pensamiento, y libre en todos los sentidos de la palabra. Teníamos una motivación, la cual teníamos que realizar en nuestro cuaderno, que es la que ustedes pueden evidenciar más adelante. Después de ello, entonces, empezamos a hablar de una característica muy, pero muy sobresaliente durante el periodo neoclásico en Colombia. Y durante esa época, este periodo, la literatura fue la gran portadora de las ideas revolucionarias y libertarias. Se trató de una literatura que simbolizaba la independencia y que permitía la difusión de las nuevas ideas. Las ideas del pensamiento ilustrado eran el motivo de creación de himnos, cartas, proclamas, ensayos y discursos que colmaron las páginas literarias de la época. Hablábamos de un medio masivo muy importante que tocamos en nuestra clase y fue el periódico. El periódico fue el primer medio masivo de comunicación durante la época del neoclasicismo en Colombia. Y sucede, niños, que la mayoría de nuestros representantes, de nuestros libertadores, comunicaban y divulgaban sus ideas a través de este medio de difusión, que era el periódico. Las formas literarias expresaron el progreso americano. Entonces, después de que aparece el periódico, empiezan otras formas de comunicación, otras formas literarias poéticas, otras formas en donde el hombre también daba a conocer sus pensamientos. Y entonces aparece durante ese siglo XVIII la fábula, los himnos, las cartas, las proclamas, los ensayos y todo ese tipo de forma literaria en que el hombre se podía comunicar frente al pueblo. Más adelante, niños, entonces tenemos aquellos temas que inspiraron a nuestros escritores neoclásicos. Entonces, dentro de los escritores neoclásicos colombianos, tenemos a Antonio Nariño, a José Celestino Mutis, tenemos también a Francisco de Paula Santander, tenemos a José Joaquín Ortiz, y muchísimos más que de una u otra manera le aportaron muchísimo a nuestra literatura colombiana y que después vamos a empezar a trabajar uno a uno. ¿Cuáles eran aquellos temas preferidos por estos escritores neoclásicos? Entonces tenemos tres: la patria, el paisaje y los símbolos. Cada uno de ellos representa un tema muy, pero muy importante para nuestra literatura. La patria representa el espíritu libertario y la razón. Tenemos el paisaje, entonces no debemos olvidar que Colombia es un país rico en flora y fauna. Y la mayoría de los escritores neoclásicos, en especial José Celestino Mutis, habló muchísimo de la flora y la fauna en sus escritos. Tenemos el último, que son los símbolos y emblemas nacionales. Entonces ahí encontramos todos los valores autóctonos y sentimientos patrióticos. ¿Cuáles son esos símbolos y emblemas nacionales por los cuales nosotros sentimos orgullo y respeto? Tenemos nuestra bandera, tenemos nuestro escudo, tenemos la flor nacional de Colombia, y todos estos temas, de una u otra manera, en la literatura representan un gran conocimiento, un gran bagaje cultural y también una riqueza literaria. Entonces, para finalizar nuestro resumen en general, decíamos, niños, que el neoclasicismo en el ser humano se interesa por la razón y el conocimiento.
No se les olvide que el ser humano duró muchísimo tiempo albergado en la ignorancia. Y la ignorancia, ¿por qué? No porque él quisiera, no porque nosotros quisiéramos, sino porque no teníamos como las herramientas necesarias para poder analizar lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, a través de la educación, de la sabiduría, de la luz del conocimiento, es que el ser humano empezó a dejar la oscuridad a un lado y empezó a darse cuenta, a informarse, a educarse de todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y todo esto, todo lo que es la educación, la sabiduría, el conocimiento, ¿en qué época fue que existió? ¿O en qué época llegó a Colombia? Llegó en el siglo XVIII, con nuestros grandes ilustrados o escritores colombianos, que nos aportaron muchísimo en sabiduría y ayudaron a que este pueblo, a que Colombia se viera, dejar a un lado tanta oscuridad en su pensamiento y se informara muchísimo más de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Entonces, estábamos diciendo que la Ilustración fue un movimiento intelectual que logró que el siglo XVIII fuera conocido como el siglo de las luces, porque fue el siglo del conocimiento, el siglo de la razón, el siglo de la educación. También tenemos el arte y la literatura. El arte y la literatura se dirigió a un público más amplio, convirtiéndose en un instrumento social y cultural. Entonces sucede, niños, que en esa época el arte y la literatura iba más dirigida a personas más educadas, más ilustres. Hoy en día todo el mundo tenemos acceso